y bienvenidos al proyecto Didascalias. Didascalias es un proyecto del Departamento de Drama y del Seminario Multidisciplinario creado por el doctor Israel Franco Müller y este servidor José Robledo. Y estamos celebrando todavía los 100 años de la gran maestra, los 100 años de Victoria Espinosa, y esta edición especial de Didascalia dedicada a la maestra y la puesta en escena que ella hizo en su última producción que hizo para el Teatro Rodante Universitario, Títeres de Cachiporra. Como ustedes saben, y lo he dicho muchas veces, pero repasamos, Victoria Espinosa dirigió Títeres de Cachiporra para la Comedieta Universitaria en lo que llamamos el Teatro Infantil Universitario en el 1952 aproximadamente. Luego ese mismo año la pasa al Rodante. Allí estuvo Luis Rafael Sánchez, que hacía de Cristovita, Juan González, bueno, una serie de actores de nuestro país, algunos fallecidos, otros todavía están en el ambiente teatral. Y luego, a petición del doctor Dean Sayas también, que a descanse, nuestro Dean le pide a Vicky que dirija Títeres de Cachiporra en el 2007. Y qué bueno, maravilla, porque entonces el maestro Chico Cuevas recreó la escenografía de Cruz Emerick y bueno, seguimos hablando de eso. Y hoy tenemos a Sharon Estera. Sharon fue la asistente y regidora de Títeres de Cachiporra, pero aún más hizo y dobló el personaje de Rosita. Saludos, Sharon, bienvenida. Muchos saludos, me honra estar aquí hablando de Vicky porque Vicky significa algo súper importante en mi vida. Ella cambió mi vida por completo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Claro, claro, ese devenir y ese cambio, porque yo fui testigo de ese cambio y cómo ustedes se desarrollaron, ¿verdad? En esa obra y posteriormente. Bueno, la pregunta que siempre le hago a todos ustedes es ¿cómo Sharon llega a Títeres de Cachiporra? ¿Cómo llega Vicky? Bueno, primero, ¿cómo llegas a Vicky primero? Bueno, justamente para ese año que Vicky puso las audiciones para Títeres de Cachiporra, yo venía de tomar teatro puertorriqueño con Rosalina Perales. Y entonces ahí pude conocer, obviamente, un montón de Vicky, porque Vicky es parte fundamental de la historia del teatro puertorriqueño. Y entonces, a la misma vez, estaba tomando unas clases de comedia del arte con Rosabel Otón. Y Rosabel es una admiradora fiel de Vicky. Así es. Así que tenía estas dos cosas, tenía a Rosalina y tenía a Rosabel, que me estaban hablando de esta señora Victoria Espinosa de Maisonet. y yo decía, wow, esto es una eminencia. Ojalá yo hubiese estado en esa época en que ella estuvo aquí dando clases y dirigiendo y yo hubiese sido parte de eso, hubiese aprendido tanto. Y de repente había un papel en el bulletin board del Departamento de Drama anunciando audiciones que la dirigía Victoria Espinosa. Yo no sabía que era Títeres de Cachiporra, ni me interesaba. Yo solo sabía que era Victoria Espinosa y eso era suficiente. El foco era Vicky. Sí, yo era dirigida por Victoria Espinosa. Después de esa amalgama de información que recibí de Rosalina y de Rosabel, no, yo tengo que estar. Sí. Y yo dije, bueno, mi objetivo es entrar ahí. Y yo también pues venía yo había intentado entrar Rodante y no me habían cogido. Las audiciones que todas audicionan y pues. Audicioné una vez y no me cogieron. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar de nuevo con Vicky. Y entonces, pero las audiciones con Vicky fueron bien diferentes. Porque con Dean nosotros íbamos de pareja en pareja y era todo secreto. Tú no sabías qué hacían los demás. Y tenías que esperar en el pasillo a que te llamaran a tu turno. Entonces tú así todo nervioso en el pasillo. ¡Ay, cuando me toca! Pero con Vicky, ella puso a todo el mundo, lo recuerdo, en el salón 135. Hay fotos de eso. y estamos todos y empieza a mandar a la gente a hacer papeles. Ok, haz Cristovita, haz Fígaro, haz esto, haz lo otro, haz la moza. Y cambiaba después. No, ahora cámbiate, tú con esto y tú con el otro. Audiciones abiertas, eran audiciones abiertas. Sí, tú estabas viendo lo que todo el mundo hacía. Y de repente tú hacías algo de la moza y entonces te cambiaba para otro papel ahí mismo y seguía audicionando y cambiándote tu compañero de escena. Y yo dije, wow, qué interesante, porque esta mujer lo que está pensando es cómo va a terminar el cast. Y desde ahí ya me enganchó. A mí ya me maravilló desde ese primer momento. Qué bueno.
Y ahí me cogió para Rosita. O Y en ese sea, momento dijo, entonces, todos queremos de Rosita. lo primero que vino fue el personaje de Rosita. Sí, O sea, sí. me cogió o me castearon, como decimos, para el personaje de Rosita, el que es uno de los personajes Sí. principales de Títere Cachiporra. Me castió a mí junto con Con Beatriz. Beatriz. Sí. Pues porque ella dijo, pues esto van a ser muchas obras, así que necesitamos dobles. Entonces me cogió a mí con Beatriz y para mí eso fue un súper honor. O sea, había entrado a trabajar con Vicky, pero también había entrado con un personaje principal. Wow. Y entonces, y era títeres que yo amo los títeres, entonces ella decía que quería darnos talleres para que nosotros nos moviéramos como títeres. Ajá. Así que enseguida lo primero que yo pensé fue, voy a tener que ir con Rosabel a que me dé unos tallercitos y unas cosas para yo poder estar a la altura de lo que Victoria Espinosa espera de mí. Entonces, Charo, ella te coge como Rosita Sí. y entonces comienzan estos ensayos. ¿Cómo entonces cae como a ser su asistente? Mira, un día, pues, ¿sabes? Como te dije, venía de estar con Rosalina y con Rosabel y me decían, tú aprendes todo lo que tú puedas de ella. Y a mí, no recuerdo quién, pero alguien me comentó que ella tendía a, de repente, si había una función y algo pasaba, le decía a alguien, ponte la ropa de fulanito para que haga su papel, porque de show must go on. Y dije, pasa. Bueno, pues déjame entonces, no quiero que me tome por sorpresa. Y ella también venía de una escuela donde habían understudies, que pues alguien que se queda ahí esperando a que alguien le pase algo para entrar, ¿no? Correcto. Y entonces yo dije, bueno, pues tengo que prepararme para lo que pueda ocurrir. Y yo empecé a notar todo lo que la gente hacía, todos los movimientos, el bloqueo, las intenciones, yo todo, o sea, no solamente lo mío, lo de todo el mundo. Y de repente ella viene un día así y me mira así. ¿Qué tú haces? Y yo, pues nada, poniendo el bloqueo. Muy bien, siéntate aquí al lado mío. Ahora vas a ser mi regidora. Y yo, o sea, yo no tenía la menor idea de lo que era un regidor. Para nada, o sea, yo decía, bueno, ella dice que yo lo haga, pues yo lo hago, pero en mi mente está, tan pronto yo salga de este salón, yo tengo que buscar qué rayos es un regidor. O sea, que eran los retos que Vicky siempre le ponía a ustedes de que ustedes pueden hacerlo. O sea, ella simplemente observó, ¿qué haces? ¿No? Y vio que, pues vente aquí, siéntate. Vente, nena, siéntate aquí, nena. Me vas a seguir. O sea, que es una labor de educadora. O sea, Vicky ella no tenía, busca que sepa, no. Edúcate y entonces aprende. Ella tenía la extraordinaria habilidad de ver talentos en las personas que ellos mismos sabían que tenían. Y me consta porque pues en esta oportunidad que tuve de ser su asistente, yo pasé muchísimas horas hablando con ella sola y hablando de los compañeros y me maravillaba cómo ella anticipaba lo que cada cual podía dar. Qué maravilloso. Sharon, entonces entra entonces a esta etapa de ser regidora y asistente, donde pues copiaste todo, más Rosita, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo ese devenir? Entre anotar las cosas y cuando ensayo para Rosita, o ¿cómo fue eso? Pues mira, como te dije, tan pronto yo salí, yo empecé a buscar que era un regidor. Y entonces ahí Checo, que es tan bello y precioso, viene y pone un curso de regiduría ese semestre. El curso que da el departamento de grano de yo vi que había una necesidad bien grande, entonces pues me metí al coger el curso. Ah, qué bien. De regiduría, más todo lo que estuve aprendiendo yo por mi cuenta, me recomendaron libros y tal. Y entonces yo pues me propuse ser la mejor regidora del mundo. Créanme que lo fue. Créanme que lo fue. De verdad, yo fui testigo. Y entonces ahí, pues Vicky también me manda a hacer las maquetitas. Hicimos las maquetitas con folders. Dibujamos y todo para hacer la maquetita para que ellos entendieran cómo se movían las piezas de la escenografía. Tuve que limpiar todo el libreto porque ya adaptó el libreto también. Y en toda vez esa yo estaba como tratando de balancear porque yo no quería dejar de actuar. O sea, yo entré al departamento de drama pensando que yo quería ser una actriz. Entonces, pues yo no quería dejar de actuar, estaba como que en esa fuerza interna entre
me está encantando esto de la regiduría, pero yo entré para ser actriz. Entonces, como que de repente sentí un poquito que se abandonaba ese deseo de ser actriz, me estaba fallando a mí misma. Pero al contrario, simplemente había descubierto una nueva pasión. Claro. Sí. Entonces, para balancear todo eso, pues también me puse con Rosabel a que ella me diera unos tallercitos independientes de cómo yo manejar mi cuerpo para poder ser un títere y todo. Y aunque no lo creas, creo que lo maravilloso de eso fue que yo podía observar y no estar todo tiempo en escena. Porque al yo observar a Beatriz, podía identificar mejor por qué vi que había seleccionado un bloqueo, por qué las intenciones tenían que moverse de cierta manera, y también podía decir, caramba, yo hice esto mal, déjame corregirlo, o Beatriz está haciendo esto bien chévere, pues vamos a emularlo. Y yo creo que eso hizo que mi personaje de Rosita fuera mejor a que si simplemente hubiese sido actriz y nada más. O sea que es bueno porque entonces bajo la observación, fíjate, hay algo bien importante que tú has recalcado y me gustaría que los estudiantes actuales del departamento o los que nos ven en algún momento de generación sepan esto de uno no esperar solamente lo que se obtenga de los cursos que usted está obteniendo, sino que usted busque fuera, o sea, es como pues el investigador que busca recursos, información para nutrirse del tema y de lo que está haciendo. Fíjate que tú nos cuentas que buscaste información tú misma sobre la regiduría, luego vino el curso que casualmente el maestro Chico Cuevas dictó en el departamento, pero buscaste también ayuda de los otros profesores, Rosalina, Rosabel, y pues este aspecto de que el estudiante de drama debe buscar formas de aprendizaje, no solamente de lo que está en el salón, presencia en el salón de clase, sino que busque como cuando ustedes en su análisis de personaje, ¿verdad? Pues busca sobre ese personaje para que puedan analizarlo y entonces usted misma entonces construirlo con su director o su directora. Me parece pues maravilloso esa mezcla que hiciste para poder entonces subir y entonces entender ambas áreas, ¿no? La de actriz de Rosita y la de regidoría de escena, asistente de directora. Si yo te voy a pedir una explicación o una pregunta, yo creo que no va a ser breve, pero lo vamos a intentar. ¿Cómo es Vicky? Porque para nosotros todavía celebramos sus 100 años y lo he dicho en otros programas, para nosotros Vicky vive porque yo la veo a ella y veo a Vicky. Yo miro alrededor de mi espacio aquí en mi oficina y Vicky está aquí. Para nosotros Vicky existe por el legado. ¿Cómo es Vicky? Voy a tratar de contestarlo sin llorar. Bueno, si no lloramos juntos. No tengo servilletas aquí, pero no importa. Vicky es una mujer apasionada. Ella es una mujer luchadora, perseverante. A ella los obstáculos la fortalecieron. Ella siempre me cuenta cómo fue su vivencia en un desastre como en México. Otras historias que después son privadas que no puedo contar. Pero qué chévere que la dice, porque qué bueno que se sepa que Vicky compartía su propia experiencia, sus intimidades para que fueran un ejemplo y no se repitieran, ¿verdad? Qué maravilloso, sí, sin divulgarla, pero muy bien. Sí, y ella tomaba todas esas cosas para ser mejor persona, pero no solo para ella. Ella era una mujer que regalaba. Ella se regalaba a sí misma. Para ella, la felicidad constituía ella poder lograr que otras personas brillaran. Y ella me hizo confiar en mí misma. Como yo venía de tratar de entrar al rodante y no pude, más las inseguridades normales de un adolescente, imagínate, 20 años, tenía como 21 años creo que tenía en ese momento. Y uno viene cargando de inseguridades y cosas, ¿no? Y ella ella cree en ti y tú dices, bueno, si ella cree en mí es porque algo bueno ha de haber.
Y sabes que es un proceso hermoso en el que ella te lleva. Vicky es arte. Exacto. Vicky es arte, Vicky es ilusión. Vicky es un ejemplo como directora, porque para mí ella es la mejor directora con la que yo he trabajado en la vida. Es un ejemplo como directora, es un ejemplo como persona. Ella te abre las puertas de su casa. Ella te abre ahí y te decía, mira, ¿quieres un spray con anís? Y ahí estabas con su spray con anís. Todos entendemos eso porque vista Vicky tenía que tomar ese trago, ¿no? Spray con anís. Mira, ahorita dijiste algo bien, bien importante que yo creo que, amén de otros ejemplos de victoria para no solamente los teatreros, yo creo que para todos los que somos educadores y los que queremos ser educados, ¿no? Victoria es ejemplo de educador, de educación. Pero hay algo bien interesante que acabas de decir, que ella no le importaban los obstáculos. Para ella un obstáculo no era un obstáculo. Era como tú dijiste, un reto. Y eso como que, ¿verdad? Es difícil. Sobre todo en ese tiempo, para los que nos están viendo, que en la época en que ella estaba dirigiendo Títere Cachiporra, y Charo, me corriges, había muchas producciones rondando. Entonces, no es que no había espacio, sino que a veces los espacios coincidían, ¿verdad? Entonces, para Victoria, pues ensayamos acá. No Pues había espacio ni había presupuesto. y presupuesto, presupuesto. Entonces, para ella eso no era un obstáculo. Ella, no pasa nada, no pasa nada. Pues vamos a ensayarnos allí. Vamos a la glorieta al 135. Vamos, ahí en Julia. Está ocupado, pues está bien. Pues vámonos allá. O sea, yo vi eso cuando Hasta ella... en el pasillo, ensayamos hasta en el pasillo. Es correcto, en el pasillo. La cuestión es que había que ensayar. ¿Ves? Sharon, todas las generaciones que han conversado en este año de los 100 años de victoria, que hemos como que sacado nuestra mente y nuestros escritos para hablar de las experiencias con ella en distintos aspectos, todo el mundo coincide lo que ella también siempre decía: no hay hora de salida en los ensayos. ¿Eh? No hay hora de salida. Ay. ¿Cómo tu generación cogió eso? Porque hubo unas generaciones que tenían que quedarse a dormir. Ella contaba, recuerdo que José Luis Ramos Escobar decía, hay que quedarse. ¿Ve? Y todos se quedaban, ella se quedan en casa, hay desayuno, etcétera, pero vamos a ensayar esto. O los camerinos, ¿verdad? ¿Cómo la generación de ese tiempo cogió eso? Mira, te soy sincera. Cuando nosotros empezamos Títeres de Cachiporra, primero que yo estaba aprendiendo a cómo yo ponerme firme como regidora, ¿verdad? Sin ser un ogro. Más, había mucha indisciplina. Entonces, ella tuvo un trabajo enorme en que la gente entendiera la importancia de la disciplina, de llegar a una hora y que para ella no había hora de salida, porque hasta que ella no estuviera satisfecha con algo no se salía. Entonces, había un respeto tan grande por su figura, un respeto tan grande por la figura del director, que tú no te atrevías a llevarle la contraria. Y tampoco te atrevías a quejarte, porque tú decías, wow, pero si esta señora está aquí, no está cansada, ¿cómo? O sea, yo no puedo decir que estoy cansada, porque ella me lleva como 60 años. Entonces, yo decía, tengo que hacerlo, no hay de otra, o sea, no teníamos otra opción que hacerlo. Y se hacía. Sí. Fíjate, hay algo que tú decías, ¿verdad? Que no pasa nada, ¿no? Porque como tú dijiste, siempre había respeto a esa figura, pero sí había, claro, era común también en otras producciones, pero había veces como una indisciplina y da la impresión que tú veías, que observabas y ella, permiso, como que no la respetaban, pero no era eso. Ella estaba concentrada, pero de momento ella sacaba el... Y aquí no lo vamos a decir porque si no nos cortan el video, pero... ¡Yo soy Zeus! Que lo hemos dicho en otra entrevista, pero tenemos que repetirlo porque ese momento que la glorieta Santiago Bebe quedó a las 5 de la tarde silenciosa.
en esa generación, porque ahora pues en pandemia pues hay menos gente, aunque está comenzando ya gente nuevamente a la universidad. Pero en ese era mucho tránsito a las 5 de la tarde. Ese tránsito por acá, los cursos nocturnos, ensayos en el teatro, ensayos en el Julia, la producción de acá, y de momento había un revolú y ella dijo sus palabras, no podemos decirle, de momento, silencio. Nunca yo había escuchado tantos silencios ahora en esa glorieta. Nadie se atrevió a moverse, no solamente el elenco, nadie que estaba alrededor se atrevió a moverse. Yo me quedé con la cámara así y yo pues, escuchando ese devenir, jamás se me olvida. Y ella con su bastón, que lo soltaba para dirigir, ¿verdad? Ella soltaba el bastón, pero ahí lo cogió y lo puso, ¡pum! Y la famosa frase, ¿cómo fue? Yo soy, ¿verdad? A tono con la brestiada que se estaba, que el doctor Lindsay estaba montando, y que había gente de títeres en esa que fue mi primera producción y fue tu primera producción, muy bien. Y entonces siempre había como que respeto, entonces pues se calmaba la cosa, ¿ves? Sharon, sigamos. Te cuento, te quiero contar esto, sí, adelante, a tono con lo que estamos. Claro. La gente no sabe esto porque no había nadie en la universidad. Pero en una ocasión nosotros estuvimos ensayando hasta las 4 de la mañana. Así, fíjate, ese no lo sabía. Pero en ese entonces estábamos al frente de la torre, porque creo que, si no me parece, al otro día es que estrenábamos títeres. Cierto. Y recuerdo que ya eran como las 2 de la mañana y yo no me atreví, la gente venía donde mí, Sharon, pero ¿cuándo vamos a terminar? Y yo no me atrevía a ir a decirle nada a Vicky porque, o sea, ¿cómo yo le voy a decir a ella? Hasta que pues no pude más y le dije, mira Vicky, que es que son las 4 de la mañana, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Quién quiere terminar? Esto no termina cuando yo diga imberbes. Y todo el mundo. Y era como que, ok, simplemente no me voy a mover y a la misma vez, ¿qué es imberbe? Ya, entonces a las 4, ¿y a qué hora terminaron, Charo? Fíjate, a las 4. A las 4 de la mañana. Porque a las 2 la obra empezó desde arriba. Desde arriba. Eso fue cuando pasaron el carromato. Desde arriba. No, y para Sharon, y también me recuerdo que la lluvia de ese momento, se estrenará, no estrenará, y yo recuerdo que no creo que estrene, no creo que me decían, ¿qué pasó con Victoria? Lo hemos dicho, pero me gusta repetirlo, ¿qué fue lo que pasó con Victoria? Ese momento, el día que nosotros estrenamos, para mí fue uno de los momentos más mágicos que yo he vivido en el teatro. Vicky fue al camerino y uno por uno nos puso 2 alfileres cruzados aquí en el pecho. A mí me incluyó. Y ella decía, esto es para que creamos juntos en que no va a llover. Pero todos tienen que tener esos alfileres cruzados porque si no, no funciona. Y todo el mundo tuvo sus alfileritos cruzados, nadie se atrevió a quitárselo. Y nos maquillamos con los alfileritos, nos pinchamos un par de veces, pero no importa, había que tenerlo. Y solamente nos los quitamos cuando ya era el momento de ponernos el vestuario. Y todos nos vestimos a la misma vez. No fue que unos se vistieron adelante, otros después, porque queríamos tener los alfileres hasta el final. Nos vestimos todos juntos y todos empezamos a caminar como si fuese una procesión solemne. Sí, desde el camerino hasta el rodante que estaba frente a la torre. Íbamos suavecito, primero porque estábamos como en esta cosa de solemnidad, de una unión espiritual, más que Vicky caminaba lento. Entonces íbamos con el bultito de Vicky, con su sombrillita, a su paso, todos caminando, y dejó de llover. Dejó de llover, hicimos la función, y tan pronto terminaron los aplausos, empezó a llover otra vez. Wow. Hubo estreno, sí, tal como estaba la fecha en la publicidad, el carromato estaba seco,
actuaron muy bien, fue tremenda, me recuerdo que fue tremendo estreno, el resto, y no, nunca, al otro día fue igual, o sea, se mantuvieron todas las funciones. Sharon, vamos a hablar un poquito ahora. Yo le dije a Sharon que no teníamos libreto, o sea que fluimos en el deber de la conversación, ¿no? Que para nosotros es mucho mejor porque fluye el pensamiento y así formamos nuevas conversaciones sobre Victoria. Pero me viene a la mente, ¿verdad? Como ella fue su asistente regidora y uno de los personajes principales. También sí recuerdo que mientras tú actuabas, entonces Beatriz era la regidora y Beatriz regía, que fue un proyecto también cooperativo, porque mientras Sharon hacía el de Rosita, entonces era Beatriz que se movía como regidora. Siempre en las producciones de drama hay un compartir de deber, etcétera, porque el deber era pues, la producción que fluyera. Vámonos precisamente rodante y nos vamos, ya terminamos el recinto, que de hecho se repitió y o sea, extendieron las funciones de títeres consono con el aniversario de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Pero vámonos fuera y vámonos para el Yunque. ¿Recuerda? Nos Sí. vamos para el Yunque, que fue la primera, creo que fue la primera salida de títeres. ¿Recuerdas ese momento del Yunque? Cuéntanos un poquito. Mira, pues Beatriz fue regidora junto conmigo en el periodo que estuvimos en la UPI. Ya una vez nos dicen que nos vamos a ir de gira, ahí es que entonces yo decido abandonar el papel de Rosita para dedicarme solamente de lleno a la regiduría, porque me sentía tan comprometida con Vicky, pues que sentía que si yo no estaba ahí controlándolo todo, quizás no salía bien. Entonces ahí pues es que decido dejar de actuar. Y bueno, eso lleva a una historia de que ahora pues soy regidora profesional y ya pues ya otra historia. Uh-huh. Y recuerdo que ese momento en que salimos de gira por primera vez, nos pusieron esta guagua grande escolar para que fuéramos todos juntos. Y ahí Vicky nos enseñó la canción de Rodante. Sí. Y todos cantábamos la canción, nos sentíamos tan orgullosos, íbamos, cuando el Rodante va por la calle, salen las chicas, sale el balcón. Me encantaba. Y todo el mundo cantaba y había tanta felicidad, Roleón, en esa guagua, tanta felicidad. Y todo el mundo estaba brillando. Malena, Yaisa, bueno, había una cantidad de personas que esa era la primera oportunidad que tenían de hacer algo y luego se convirtieron en unas estrellas en el departamento y son unos súper profesionales hoy en día. Así es. Y recuerdo que nosotros íbamos cantando ahí en esa guagua hasta que llegábamos a Vicky. Y ahí nos topamos con mil y un problemas de sonidos y de cosas. Y bueno, pensábamos nosotros, pues vamos a cancelar esto, pero con Vicky, the show must go on. Así hubiese, mira, 2 personas mirándonos. Y así fue. 2 personas mirándonos. Y así fue. Pero esas 2 personitas era un papá con su hijo. Y eso fue como nosotros decimos aquí, un game changer para ese niño. Sí. Ese niño le brillaban los ojos. Sí, al ver después se añadió más gente, ¿verdad? Pero hubo una confusión a nivel administrativo donde se pensaba que eso era un ensayo y era función. Pues resulta que era un ensayo porque no se avisó. Y entonces, pues todos ustedes, pues nos vamos. Y ella dijo, ¿cómo? No, esto continúa, es un ensayo general. Se hizo. Y después vino más gente, ¿no? A la medida que veía, pues la gente se añadió y entonces fue diferente. ¿Recuerdas alguna, en este viaje del rodante de títeres, alguna en particular que quiera comentar? Mira, para mí como regidora, el momento más retante que yo tuve fue una gira que tuvimos en Juana Díaz. En esa gira, pues hubo un malentendido y hubo uno de los personajes principales que no llegaba.
y llamábamos y no llegaba. Y the show must go on, pero él no llegaba. Y no podíamos esperar más porque si no, no íbamos a llegar a tiempo y nos fuimos sin esa persona. Y durante todo el camino, desde la UP hasta Juana Díaz, estuvo Jan Collazo ensayando y aprendiéndose ese personaje. Y todo el mundo estuvo ahí para él. Todo el mundo estuvo ahí para, dentro de la guagua, enseñarle el bloqueo. Sí. Que él ya tenía una idea porque llevaba muchos años haciéndolo, pero no es lo mismo tú verlo que tú hacerlo. Exacto. Y dentro de la guagua enseñándole el bloqueo, practicando el diálogo. Y él tenía unos nervios horribles, pero todo el mundo decía, estamos aquí para ti. Si hay que improvisar en escena, improvisamos, no te preocupes, estamos aquí para ti. La cosa es que cuando llegamos a Juana Díaz, el actor aparece y nos dice que él es de Juana Díaz y que él decidió irse a quedarse con su familia ya para compartir con su familia y no tener, por eso no dio el viaje con nosotros desde la UPI. Pero entonces hubo un malentendido con eso y yo no sabía qué hacer. Dejaron eso en mis manos, decían, ¿vas a dejar que esta persona haga su papel o vas a dejar que lo haga Jan? Y vi que lo dejó en mis manos. Y ahí entonces es el reto, y por eso traemos el tema, ¿no? El reto de un regidor de escena y las decisiones y que tiene que tomar un regidor. El director le dice, tómalo tú, dime tú qué hacer. Y cuán difícil es ese tipo de decisiones, ¿no? Es difícil. Hay que analizarlo, ¿verdad? Los acontecimientos para tomar esa decisión. Envolvió muchas cosas. Primero envolvió una parte emocional, claro, porque esta persona tenía la ilusión de que su familia lo viese. Y por otra parte envolvió la parte profesional, de tienes que darme una llamada, yo soy la regidora, para yo saber de tu vida, porque todo el mundo depende de ti. Lamentablemente o agraciadamente, el teatro funciona de esa manera, todos dependemos de todos, así fuese el papel más pequeño del mundo, todos dependemos de todos. Y por otra parte, Jan había sido su súper esfuerzo para que eso se diera, o sea, todo el mundo se estaba dando para él, pero él se estaba dando para todo el mundo, o sea, como los mosqueteros, tú sabes. Exacto, de hecho, Sharon, recuerdo que ese día en la mañana, antes de salir, tú te metiste con el profesor Miguel Bando, el diseñador de vestuario, a buscar uno, porque este personaje ya tenía su personaje de mozo, pero no del otro personaje. No, y la diferencia en cuerpo era inmensa, porque la otra persona era bien bajita, Jan era alto y Jan estaba corpulento, entonces no había vestuario para él, porque tenía que ser un vestuario que se asimilara a Rosita, porque tenía que ser esta ternura de que ellos eran... El personaje era el de Cocoliche, ¿no? Cocoliche. Ellos eran noviecitos, entonces tenía que ser algo que machara con Rosita. Entonces, en ese entonces no había taller de vestuario en el teatro grande. Eran unos vagones súper retirados. Haciendo un poquito de memoria para aquellos que no están viendo, ¿verdad? En el momento de Títere Cachiporra es cuando empieza se hace la reapertura del teatro, pero el taller de vestuario todavía no se había mudado, se había mudado parcial. El taller de vestuario, ¿verdad? Para efectos de información, estuvo ubicado, ¿no? Con unos vagones cerca del Museo de Historia, Antropología, Historia. Por Radio Universidad, más lejos. Cerca de Radio Universidad, ahí estaban todos el taller de vestuario, y en el momento de esta producción, pues todavía no se había transferido todo los vestuarios acá al nuevo taller de vestuario. O sea que por eso los quiero explicar un poco detallado, porque esto era un inconveniente bien grande, no como quizás ahora, aunque ahora el vestuario también está distribuido entre otros espacios, pero que ayer era un poco más difícil. ¿No? Entonces tenía la gente esperándome frente al departamento de drama, pero nosotros teníamos que correr hasta los vagones
sea, llegamos así todos sudados, para entonces poder encontrar un vestuario para allá. Y era como que comunicándonos, porque también estamos, me siento vieja, estamos en un tiempo donde también los celulares apenas salían. Cierto. ¿Tú me entiendes? Cierto. Que, Era un lujo tenerlo, era un lujo tenerlo y a veces las baterías no eran como hoy que duran mucho, entonces sí recuerdo que casi, bueno, fue una conversación bien que había que estar corriendo de un lado a otro, no era como que, hello, yeah, I'm okay, no, había que estar corriendo. Literalmente. ¿Sabes? Vicky, ¿qué te parece? Ok, cool, seguimos, fuá, fuá, fuá. Y todo esto, yo creo que lo que se hace en una semana lo hicimos en media hora. ¿Te fortaleció como profesional esa decisión de regiduría? ¿Te fortaleció para tu futuro? Totalmente, totalmente. Me hizo más humana y me hizo también comprender que habían cosas que yo no estaba haciendo como regidora que debía haber hecho. Okay. Debía haber dado un mejor seguimiento a esta persona, de cómo estaba. Debía haber anticipado que algo así pudiera haber ocurrido y tener un doble, porque creo que ese personaje era el único que no tenía un doble. Claro. Pues nada, sí. Yo creo que ese fue el momento más fuerte para mí. Y sobre todo pues porque también se armó una pelea grandísima en la alcaldía, porque pues esta persona le chocó tan duro que mi decisión fuera dejar a Jan, que empezó a tirar sillas y cosas, y entonces era era también... conducta, Era también el reto de cómo mantener el elenco tranquilo, lo diciendo, para que se construyan sus personajes. Recuerdo también que también nuestra imagen frente a la alcaldía, o sea, estábamos representando a la había universidad. muchos aspectos, y de hecho también Cristovita lo hizo ese día Juan Pablo Díaz, Juanpi, sí. que también tenías el reto de que hay gente nueva, movimientos, etcétera, etcétera. Sharon, entonces, después de esas experiencias que pasan, que fortaleció tu labor como regiduría, yo quisiera abundar un poquito sobre posterior a Títeres, o por lo menos todas esas puestas, y continuabas tu labor como estudiante. Mencionamos ahorita que caíste en la producción de Dean de la Orestiada, donde coincidió con pues, era una mezcla del rodante de Dean y de Victoria, Títeres con Villana, era una mezcla, una producción grandísima. Allí pues conoció, o por lo menos conoció más al que es ahora su esposo Milton, que Milton también era de ese, Milton M. Cordero, que era de esa generación. Pero hablamos de Milton ahorita, que yo sé que está por ahí, quiero que se presente también. Pero entonces ya tengo esa experiencia de Vicky, sigo estudiando, ahora estoy en otro papel con el maestro de Insaya, que también tú lo aspirabas. ¿Quién representó para ti hacer la Orestiada, ¿no? Hacer una producción con Dean y con la Escuela de Victoria a la misma vez? Porque sé que Victoria estaba detrás de ti, que te impulsaba y te ayudaba mucho. Mira, eran dos escuelas totalmente diferentes. Y yo aprendí tanto, pero tanto de ambos, que tú no te puedes imaginar. Porque el salón es teoría, la práctica es allá. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer en la vida. A mí lo que la práctica fue la que me hizo subir, porque todo lo que estaba en los libros que había aprendido en teoría, lo puse en práctica, pero jamás es lo mismo ponerlo en práctica. Y la Orestiada en particular, que duraba 3 horas, gracias, usted y tenga, pues los ensayos eran larguísimos, pero en este caso, porque la obra era larga. Envolvía mucho movimiento corporal, mucha voz. Ahí se incluyó Puka y Julia Thompson. Y el ojo de Dean era el ojo y su oído.
a veces tú lo veías a él y tú pensabas que él estaba dormido, porque él estaba así. Cierto, mucha gente pensaba Pero que mira, estaba dormido, pero él es lo que estabas escuchando, porque si la intención está correcta, el movimiento va a estar correcto también. ¿Sabes? Y hacía, y tú veías que él se despertaba cuando él estaba súper mal. ¿Por qué entonces tal y tal cosa? Y tú, ¡oh! Está despierto. sí. O sea, yo analizándolo, ahora que soy pues más grandecita, profesional, pues puedo ver esas cosas. En ese tiempo para mí simplemente era, ay, se despertó y se durmió. Pero ahora ya analizo y digo, wow, es que estaban a otro nivel que nosotros no éramos capaces de comprender en ese momento. Interesante, mencionaste que son dos escuelas distintas, ¿no? Sí. Y siempre he escuchado eso de generaciones cuando son dirigidos por distintos, ¿no? Hay muchos exalumnos, ¿verdad? O profesionales que tuvieron pues, la oportunidad de ser dirigidos por Dean, por Victoria, por Rosa Luisa, por José Luis Ramos Escobar, que para ese tiempo tenía mucho rodante y pues agradecen mucho esa experiencia. De hecho, creo que la actual directora del Departamento de Verano, la doctora Jessica Gaspar, tuvo la experiencia de tener a Rosa Luisa, a Dean, creo que Ramos Escobar también. Y cuando la entrevistamos me hablaba de eso. Entonces, vas con la escuela de Dean, pero tienes a Victoria atrás. O sea, que todavía sigue ese aprendizaje de Victoria que te ayudó a la escuela de Dean y a tú seguir con tu devenir en tu carrera. Cuando te digo que son dos escuelas distintas, es porque ellos tomaban la dirección desde distintos puntos de vista. Claro. Por ejemplo, con Vicky, usualmente en el libreto, para los que no son actores, usualmente en el libreto, cuando está la línea que uno dice, y uno, ya sea ahí o al ladito, uno pone qué movimiento uno hace en esa línea, ¿no? Vicky era extremadamente específica. Si el dedo hacía así, ella lo anotaba. Y todos los movimientos para ella, hasta mover los ojos, era algo súper importante para ella. Entonces se acumulaba tanto material que yo tenía en cada hoja del bloqueo, que en lugar de simplemente ponerlo ahí, tenía que tener un montón de hojitas al lado para poder ponerlo y llegaba, una sola línea, podía tener 10 explicaciones de cosas que había que hacer en esa línea. ¿Entiendes? En el caso de Dean Zayas, era un actor más de motivación, de intención del actor. Entonces, él sí era brillante en los bloqueos, especialmente en los bloqueos de Siglo de Oro. Pero él se enfocaba un poquito más en por qué dices las cosas y cómo las dices. Uh-huh. Y en ese sentido, pues fueron dos escuelas, que las dos pues mezcladitas son una bomba atómica. Mira, Sharon, maravilla, qué maravilla la experiencia que esa generación obtuvo y todas las generaciones que tuvieron esa oportunidad. Yo quisiera que hablemos ahora y volvemos un poquito quizás a Vicky y a ti, Tere. Cuando hacían correcciones, cuando ella te decía, no, apunta esto, y apuntaba. Después de ensayar la obra, ¿cuánto duraban las correcciones? ¿Cuánto duraba eso? Porque ella llenaba. La misma cantidad de tiempo que duraba el ensayo. Exacto, ¿verdad? Sí, si el ensayo duraba 1 hora, las correcciones duraban 1 hora. ¿Y en funciones? También después de las funciones, igual. Hasta la última función. Hasta la última. Porque nunca se sabe cuándo volvamos. Así es. Y de hecho, no sé si lo has mencionado, pero Vicky pasó por un montón de adaptaciones de títeres, porque primero lo hizo con la comedieta. Uh-huh. Después lo hizo como teatro universitario, pero eso fue en el Teatro Tapia. Era teatro de proscenio. Es correcto, es correcto. Y después entonces lo adapta a Carromato. Porque ella tuvo 3 diferentes puestas en escena totalmente distintas sobre títeres, porque pues el espacio te exigía que fuese diferente. Hay algo que no mencionamos, fíjate, que en y volviendo a las audiciones, allá a los ensayos, pero cambiaron, mucha gente se cambió, o sea, los originales que ella escogió primero, casi todo se le cambió hasta que entonces llegó el que estuvo.
Porque recuerdo, de hecho, tengo fotografías documentadas de, ay, pero este estuvo en títeres, no estaba, cambiaba mucho al principio, ¿no? Es que mira, Títeres duró 2 años. 2 años. 2 años. Entonces hubo personajes que empezaron como extra y luego se convirtieron en personajes principales. La gente se aprendía el bloqueo, se aprendía las líneas. Llegó un momento en que nosotros con los ojos cerrados decíamos el libreto entero. Y entonces, según las necesidades, a veces pues nace alguien, se graduaba, o de repente ese semestre pues le confligían los horarios, distintas cosas, ¿verdad? Y pues había que seguir cambiando y pues los actores y actrices iban escalando posiciones y otros entraban Sí, para ocupar entonces lo que ellos dejaban. El padre, recuerdo que el padre, Carlos, no recuerdo el apellido de Carlos, pero sé que... maravilloso ese muchacho, maravilloso. Sí, maravilloso su papel, pero se graduaba. El títere, la puesta en escena de títeres, estrenó en febrero del 2007 y en mayo se graduaba este muchacho Carlos, recuerdo que era excelente. Entonces, pues él regresaba a su pueblo, ¿no? No podía quedarse, entonces hubo un cambio. Y recuerdo que fue Johan entró también como papá. Johan, que entonces se aprendió el papel. Sí, pero Johan empezó como burrito. Exacto, como burrito. Sí. Y ahí eso estaba, pero para que vean que cambió mucho, ¿no? Porque los estudiantes a veces pues no se comprometían y no podían, etcétera. O sea que ya tuvo también para nosotros un obstáculo y ahorita lo hablamos. Y eso para ella no era un obstáculo. Vístete, aprendete esto y sal. Como pasó ella creía en todo el mundo, ella creía en ti totalmente. Ella decía, ella tenía la confianza en ella misma de que ella iba a sacar de ti lo que ella necesitaba que tú le dieras. Sharon, entonces, luego terminas tu bachillerato, ¿no? De hecho, posteriormente de Torrestiada, después caes en las producciones, porque caíste en Nuestra Natacha. Sí. Caíste también en la casa de Bernarda Alba. Sí. Sí, esas últimas dos quisiera que abundara un poco, porque fue dirigida por la Escuela de Dean, pero es que hay algo de victoria en eso. Lorca. Sí. En el caso de la casa de Bernarda Alba. Yo me enamoré de Lorca, tanto como ella. y yo creo que esas dos producciones también marcaron algo bien importante en mi vida. Primero, Títeres marcó la primera oportunidad que tuve de tener un personaje principal. Marcó que conociera a Vicky, que fue un game changer. A mí llegó un momento que hasta me decían la pequeña Vicky. Sí, bueno. Yo iba a decir todo era Vicky. Aprendí lo que era regiduría, que es a lo que entonces me dedico luego profesionalmente. Exacto. Eso es con Títeres. Luego con Bernarda Alba, era un personaje totalmente diferente. A mí me tocó hacer Angustias. Entonces vengo de Títeres, que es un personaje alegre, chispeante, colorido. Angustias, que te chupaba completamente, porque Angustias estaba enferma, estaba deprimida. Angustias tenía una necesidad tan enorme de salir de esa jaula en la que ella estaba, pero no tenía la fuerza personal para tomar esa decisión. Entonces, pues ahí es que entonces Pepe el Romano le da esa pequeña esperanza y luego se siente traicionada por su hermana, ¿me entiendes? Era un personaje bien complejo emocionalmente, en el que pues tuve el honor de que Tim me diera la oportunidad de hacer. Y fue también el personaje en el que yo pude entender mejor lo que eran las acciones, lo que Stanislavski y otros expertos llaman, de que tú digas por qué dices la línea, realmente cuál es la importancia del subtexto de la línea. Porque los primeros ensayos yo estaba planita. ¿Sí? Y ahí él me regañó. Y me regañó y dijo, mira, esto no va a salir si tú no entiendes tu personaje. Y yo creía que yo lo entendía.
Y entonces ahí yo recuerdo que yo me fui a llorar en el carro con el que ahora es mi esposa, en ese momento era mi novio, y decía, pero es que no entiendo, ¿qué es lo que él quiere de mí? Y ahí Milton me dice, bueno, mi amor, es que él es bien sutil siempre. Bueno, mi amor, es que, por ejemplo, cuando hablan del anillo de perlas, ¿por qué te asusta ese anillo de perlas? Y yo, te lo juro, inmediatamente hizo un clic y pude entender todo lo que él quería. Y ahí volví a coger el libreto, borré todo lo que tenía, que no servía para nada, borré todo lo que había escrito en ese libreto y volví desde el principio a analizar todo ese libreto y apuntar al lado por qué Angustias hace todo, por qué quiere, qué necesita, ta, 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 ta. Y ese fue un personaje mágico. En la casa de Bernarda, mágico. Mágico fue también esa producción que fue maravillosa. Nosotros hicimos un documental que casualmente el esposo de Sharon, Milton, editó y lo editó muy bien. Ese documental que lo tenemos en las redes. Pero también hubo una magia en esa producción. Y te tengo que hacer una confesión. Yo no me acordaba. Y de momento yo veo en estos recuerdos de Facebook el video, porque quiero que sepan que entonces Milton terminó una función de la Casa Bernarda Alba y allí con todo el público se le declaró y pidió y le dio su sortija. Eso fue un momento bien mágico, Charo. Yo cuando lo volví a ver empecé a llorar y llorar, porque todo fue calculado, ¿verdad? Por los ahora profesionales Milton, el doctor Israel Franco Müller, Diego, todos se confabularon para eso, Charón. Cuéntanos un poquito de eso. No es académico para que se aprenda, pero muy bien, pero okay. Fue una chispa y todo ese amor, el matrimonio ahora que ya tiene con su esposo Víctor, que ahorita le va a pedir que se acerque para que, vea, ¿cómo te sentiste en ese momento? Mira, nosotros terminamos una función, estaba Solaor y terminamos de saludar, no hago más que yo empezar a ir para atrás. De repente empiezo a escuchar la canción que él siempre me cantaba en esos años. Era una canción de Juan Luis Guerra que decía, solo tengo ojos para ti. y yo, qué raro que están poniendo música para la salida del público. Y ahí en tonta. Okay. Y de repente cuando escucho, le pido a Sharon Estela que venga acá, con la voz de Milton, obviamente conozco la voz de mi novio. Y yo, ¿qué es esto? Porque él quiere, porque que no, porque. Y yo me quedé así, pero que ya yo estaba en panty. Y yo me pego así al bastidor como chicle. Y las muchachas, recuerdo, Mili y Wilmarí, Yaisa, Sharon, sal. Y sigue, Sharon, y empieza a escuchar que se le empieza a quebrar la voz, como si fuese que yo le estaba dejando plantado, que no quería salir. Pero es que yo me frisé. Y yo estoy así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ellas me visten. Ellas me ponen la bata de nuevo y me empujan. Y yo quedo así. Y ahí a todo el público. Y él tenía un spotlight. Sí, o sea, yo dije, esto es todo premeditado porque por cómo él va a tener un spotlight. Sí, ellos planificaron eso. Milton, de hecho, trabajaba en ese momento conmigo en el seminario. Y sí, lo tenían confabulado. Esa generación que para mí, todas las generaciones son importantes en el desarrollo de yo como profesional y el seminario multidisciplinario, pero esa generación sí fue una generación que cambió un poco la perspectiva tecnológica del seminario, pero bueno, eso es otro didascalia que hablamos. Entonces ahí se te declara, etcétera, y el público, y él estaba lleno, el Julián estaba lleno completo. Estaba solado y te escuchaba, ¡oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Todas estas cositas que la gente dice. Y yo ahí no me salen las palabras y luego como que nada, sí. Y entonces ahí él gritaba, pero quieren escuchar que diga que sí, ¿verdad? Y yo, sí.
Y ahí le doy un beso, entonces ahí él tiene un sombrero, y entonces ahí saca el sombrero y dentro del sombrero me saca la sortija. Y yo, Ay, y entonces, pues obviamente, tomando como pie forzado el chiste de la obra, empieza a decir, no es de perlas, es de diamante. fue un momento mágico, bendito, míralo ahí. Traemos esto en esta entrevista porque fue un momento maravilloso en su carrera, ¿no? Conocer allí mismo, ¿verdad? Han habido muchas parejas que han sido rodantes, pero o sea, para, para muchos que hemos estado por años aquí en drama, esa pareja de ese momento como que fue muy especial. No sé si Milton está cerca y pueda aparecerse un poco para que vea, para que lo conozcan. Después vamos a planificar algo con Milton para Vicky tuvo que... mucha influencia de México. Y Sí. entonces en México a los novios les decían, tu peor es nada. Entonces cada vez que Milton iba a buscar en el seminario o cualquier cosa, ella me dice, por ahí viene, tu peor es nada. Eso fue maravilloso. Milton es una persona especial. Milton es un profesional que trabaja viaja mucho es tremendo actor. Del que estoy muy orgullosa. Milton tiene una particularidad entre muchas, ¿no? Porque hay un video para esa generación de Dean, creo que hablaba, que él habla mucho de su audición y cuando vino, Milton es de Cagua y Dean era de Cagua. Y entonces Milton decía, cuando Dean le dijo, mire usted, usted venga, yo, y él no podía creer lo que fue escogido. Pero Milton tiene algo y quiero compartirlo, ¿verdad? Con ustedes, aunque Vida Cales es de Sharon. Y cada vez que terminaba una función, el saludo que daba Milton, perdón, es arriba a Dios para que él hiciera eso y eso él lo hizo y yo infiero que lo sigue haciendo. Bueno, tiene una función. Ese es particular de Milton, yo en particular lo quiero mucho, él lo sabe, cada vez que lo veo, lo abrazo y lo beso y lo bendigo. Sharon, entonces después terminas tu bachillerato, tienes entonces este bagaje de experiencia entre Títeres de Cachiporra, la escuela de Vicky, la escuela de Dean, la escuela de Vicky que te ayuda a la escuela de Dean y visualiza, y como dijiste y mencionaste, tener las dos escuelas. Y también tuve la escuela de Rosa Luisa. Está bien, hablar un poco de teatro ambulante, Es otra cosa. es otra cosa, ¿cierto? Para ese tiempo estaba también, ay Dios mío, ¿quiénes estaban en el teatro ambulante? Aparte de ti había, bueno, Norwell estaba. Bueno, explícanos un poquito sobre teatro ambulante para que todo el mundo conozca. Los teatreros ambulantes viene de una influencia muy grande de Augusto Boal, que él es un brasileño, pero el objetivo que tiene es hacer identificar en las comunidades, que ellas mismas se identifiquen, mejor dicho, cuáles han sido sus momentos de opresión y que ellos ensayen las posibles soluciones. Porque nosotros íbamos a las comunidades, les dábamos talleres de teatro para prepararlos para que ellos pudieran hacer una obra breve acerca de una situación que ellos les preocupaba, algo que realmente necesitaban solucionar en su comunidad o de ellos como individuos. Entonces hacíamos esta pequeña obra y en cualquier momento el público podía decir stop y tomaba el lugar del personaje que él entendía estaba oprimido. Muchas veces era el que nosotros no pensamos, pero era muy interesante cómo la gente lo veía. Y ellos empezaban a actuar lo que para ellos pudiese ser esa solución a esa situación. Y entonces eso brindó muchas puertas, se abrió muchas puertas para muchas personas que no conocían que tenían derechos legales, que no conocían que tenían derechos en la misma universidad. Porque hubo una pieza que hicimos sobre profesores que abusaban de su poder. Entonces, hubo muchas cosas que fueron transformativas para nosotros, tanto para la gente que impactábamos como para nosotros mismos. Porque yo tengo que aceptar que yo vine de una familia acomodada,
Peaches and Cream, mi vida, qué sé yo, lo más desastroso pudo ser que me operaron del apéndice, ¿sabes? No había nada muy grave, pero tú saber que existe la pobreza, tú saber que existe la violencia, no es lo mismo que tú realmente entenderlo y vivirlo, y poder tratar de poner un granito para que eso cambie, ¿no? Y de eso trataba los teatreros ambulantes. El objetivo no era hacer una obra profesional, ni ser un mejor actor, ni nada. El objetivo era poder transformar la sociedad. Yo recuerdo que un banco que ustedes cargaban y lo ponían en cualquier espacio. Recuerdo que para iniciar los estudiantes de los estudiantes de ingresos, ustedes hacían un espectáculo de teatro ambulante también en la glorieta Santiago Bebe. Recuerdo que también en el vestíbulo de la Facultad de Administración de Empresas, las veces que documenté, o sea que siempre hacían algo. Entonces, pues, estás en esta experiencia, la escuela de Vicky, la escuela de Dean, la escuela de Rosa Luisa, la escuela de Rosabel, ¿no? Entonces terminas tu bachillerato, las producciones en las que participaste, ¿no? Que hablamos algunas de ellas. Y entonces te dedicas a hacer la maestría. ¿Y qué maestría fue la que escogiste? Y háblanos un poquito de eso. Fui la primera generación que entró a hacer la maestría en gestión cultural. Gestión cultural era una maestría que mezclaba la administración con las artes, con la cultura en general. O sea, administrar las artes, ¿no? Sí, entonces tú decidías en qué te querías enfocar, si te querías enfocar en administración de museos, en administración de organizaciones sin fines de lucro. En mi caso, pues me enfoqué más en lo que eran las artes escénicas y el cine. Eh, Sé que la desarrollaste, y después tuviste muchos proyectos. Pero una cosa curiosa que hubo con esa maestría es que yo entré como primera generación, pero no terminé como primera generación. Porque cuando yo entré, la maestría te dura aproximadamente como 3 años, ¿no? Y como a mitad de maestría, a mi esposo lo becan para ir a España a estudiar su maestría. Entonces yo le dije, mira, mi amor, esto es una oportunidad, te están becando, te están pagando la maestría, so yo puedo poner un stop a mi vida, este es el momento de apoyarte a ti. Y después volvemos, entonces yo continúo, ¿no? Y así fue. Yo le puse un stop, fuimos a España, él hizo su maestría, entonces cuando volvemos, pues entonces yo vuelvo a entrar a la maestría y ya la gente con la que yo entré ya se había graduado. Entonces, yo comparto la maestría con 2 grupos diferentes. Yo recuerdo esa beca de Milton. Aquí gritamos, aquí la celebramos, y bastante, cuando nos anuncia eso. Fue maravilloso. Entonces, Sharon, resumiendo un poco, Vicky vive en ti. Sí, totalmente. Ahora, en el 2022, vive en ti. Eh, Vive en tu vida Mira, personal. cuando Vicky fue mi primera obra grande en el rodante en la universidad y también fue mi primera obra grande como profesional, porque Vicky me presenta a este grupo que se llama Tantay Teatro. Ellos estaban buscando una regidora o un regidor y Vicky me introduce con ellos y me presenta con ellos. Entonces coincidimos en cosas bien bonitas porque ellos venían de España. Entonces compartimos cosas en común, ¿no? Y yo inmediatamente creo un bonding genial con el que siempre ha sido el director artístico de Tantay, que es Manuel Rodríguez, excelente director. Y con él pasamos como 8 años, fui su regidora, hasta que entonces me mudé a Atlanta. Y ese proceso, ambos crecimos juntos, él como director y yo como regidora, porque la compañía se fue fortaleciendo hasta ser una de las compañías más respetadas en Puerto Rico. Correcto. Y obviamente de conocerme como regidora de Tantay, pues tuve otras oportunidades profesionales que se me dieron a partir de eso. So que puedo decir que Vicky fue un detonante para mí en la universidad y en mi vida profesional. Qué maravilla.
para que entonces vean que la influencia de la maestra en sus 100 años y continúa y seguirá. Por eso es pues uno de mis funciones es divulgar la información académica, divulgar y documentar lo que está pasando en la actividad cultural universitaria, ¿no? Principalmente pues en la Facultad de Humanidades, en caso de drama, pues lo que hace el teatro rodante, el teatro universitario, dirección escénica, música, los coros de la universidad, las agrupaciones musicales, y en las artes también los estudiantes que en las exposiciones que tiene el agrario Yeri, los estudiantes que exponen y se van desarrollando, y pues para mí eso es súper importante porque precisamente ese tipo de maestría, esa gestión cultural se manifiesta y se puede estudiar para las futuras generaciones que a veces no, yo no quisiera pasar por un estudiante, ¿verdad? Años después que diga quién es Vicky y quién es Dean. Cuando eso pues me dolería mucho, ¿eh? Pero hay que hacerles divulgar a estas generaciones nuevas las personas que han gestado en el teatro puertorriqueño y que han nacido aquí en el teatro universitario, aquí en la universidad, desde Santiago Lavandero y muchos más. Me consta que no solo yo, sino todos mis compañeros que se convirtieron en profesionales también, la gente siempre nos pregunta, ¿dónde tú estudiaste? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo es que tú con un bachillerato estás al nivel de gente de maestría en los Estados Unidos? Porque eso es lo que nos dicen, tú estás al nivel de la maestría en Estados Unidos con un bachillerato, ¿quiénes fueron tus maestros? Sí, ese argumento lo he escuchado por muchas generaciones, inclusive reciente la generación que fue a estudiar su maestría hace un par de años, ¿no? En el 2014, 15, 16, luego terminan y siempre me hablan de eso, de que el bagaje que obtuvieron aquí en el departamento de drama, a través de, bueno, todo esto que hemos hablado de Victoria y parte de Dean, Rosa Luisa y muchos más, ha sido pues importante. Sharon, pues mira, no te quito más tiempo, esto amerita como una segunda parte, y nos vamos a seguir comunicando. Es bueno que también las generaciones nuevas conozcan ese devenir tuyo con Victoria, con las artes, también que conozcan lo que tú has desarrollado, precisamente lo que acabas de decir, cómo ha influenciado tu aprendizaje en el departamento de drama, y como mencionaste ahorita, eso yo se lo digo a mis estudiantes de catalogación, ¿no? Mi profesión, lo que enseño, que la catalogación es práctica, no es la teoría práctica, y lo que tú acabas de decir con el teatro es casi similar. O sea, la teoría es teoría y debes aprender teoría, pero entonces hay que pues practicarla, no solamente actuando, sino también detrás de las escenas, ¿no? Que eso no es solo actuar, ¿no? No sé cómo funciona ahora, pero por lo menos en nuestro momento, Dean no nos dejaba actuar si no hacíamos algo backstage. Sí. Entonces, tú no te podías pensar que solamente ibas a actuar, eso no era permitido. Tenías que ayudar en luces, o en escenografía, o en utilería, o en vestuario, o en maquillaje, algo tenías que hacer, pero no podías ser un solo actor. No. Muy bien. Pues Charo, muchas gracias. Milton está por ahí para que salude. ¿No está por ahí? Sí. Milton, acércate un momentito. Sí. Que ahora pues Milton empezó como actor como yo, pero terminó como un video media design y es excelente. Y sé que porque lo han para el teatro. Saludos, les presenta a Milton Cordero, todo el mundo lo conoce. Milton fue de esta generación y ese matrimonio de ya 15 años, ¿no? ¿Cuánto llevan casados? 15. En febrero cumplimos 15 años. Pues salió y nació aquí en el departamento de drama, nació en Lorestiada, o yo no sé si entre Títeres o Villana y Vallecas, ya ellos nos tiran alguna biografía de eso, pero fue un amor que salió de aquí, que han mantenido en las buenas y en las malas, como todo en la vida. Y Milton es tremendo actor, es excelente actor, excelente. Yo decía ahorita, no sé si tú estás cerca, Milton, que tú tenías esta práctica de cuando terminaba la función, antes de saludar al público, tú saludabas al Señor y como que gracias, Padre. Y eso era bien, para mí era bien bonito y mucho. Le agradaba, aparte del autor de
de esa declaración que le dio en plena clase Bernalda Alba. Así que nada, Milton, pues no te quédate ahí para despedirnos. Gracias, Sharon, por estar, compartir con nosotros experiencias de Vicky. Milton también tiene experiencias con Vicky, porque yo fui testigo de consejos que le daba Vicky, no solo en lo profesional, porque aquí en el seminario él tenía tertulias con Victoria, pero también le hablaba de Charo. También le hablaba. Eso me interesa. Sí, le hablaba muy bien de Charo. Así que, bueno, Milton sí tuvo buenas conversaciones con Victoria y se nutrió mucho con muchos otros de la maestra. Así que, pues nada, agradecido a ustedes. Gracias a ti por invitarme. Claro, a ustedes pendientes en la red del Departamento de Drama para otro proyecto de Didascalias. Así que lindo día, linda tarde, linda noche. Gracias. Bye.